Ronald, muchas gracias. Yo antes de que comiences quería pues dar las gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos los que están por ahí. Veo algunos nombres que reconozco que me alegra mucho y otros pues me alegrará conocerlos. Yo tengo un problema de la voz y no puedo hablar por un tiempo muy largo. Entonces lo que yo hice ayer fue que grabé la ponencia que les habría leído en vivo y para poder reservar el tiempo de habla para las preguntas. Entonces es lo mismo que habría dicho, aquí lo tengo escrito, lo voy a ir siguiendo mientras lo vemos. El título de mi conferencia de hoy es Hacia nuevos de experiencia en la obra tardía de Walter Benjamin. Es un asunto que me parece especialmente relevante dentro de este coloquio que se inaugura hoy en conmemoración de los 80 años de la muerte de Walter Benjamin, porque el legado de la reflexión de Benjamin sobre lo que es o lo que era la experiencia llega hasta nuestros días y porque las preguntas que se planteó Benjamin hace más de 80 años se nos presentan hoy con una urgencia renovada. Como señala Martin Jay en su ensayo Experiencia sin sujeto, las reflexiones de Benjamin sobre la experiencia han tenido consecuencias para nuestras discusiones de hoy. Quizás nadie haya tenido un efecto tan profundo en nuestra apreciación de las variedades de la experiencia como Walter Benjamin, ni tampoco nadie nos ha sensibilizado tanto ante la crisis de al menos una de esas variedades. La pregunta por la experiencia es no solo uno de los problemas recurrentes en la obra de este autor, sino que es una de sus preocupaciones fundamentales. Para el crítico Gary Smith, en el artículo Thinking Through Benjamin, la experiencia es el gran tema de Benjamin. Se ha dicho que constituye el verdadero punto focal de su análisis de la modernidad, su filosofía de la historia y teoría de la obra de arte. Michael Weber, por su parte, en el libro Conceptos de Walter Benjamin, hace un rastreo de la noción de experiencia para mostrar cómo ésta aparece desde la obra temprana de Benjamin y cómo evoluciona, señalando de qué manera la preocupación por este concepto constituye uno de los hilos conductores de su obra. Me interesa aquí explorar de qué manera Benjamin propone en los textos en los cuales trabaja antes de su suicidio, textos que van más o menos entre 1935 y 1940, una reevaluación de la noción de experiencia, así como una exploración de sus posibilidades y de la necesidad de su renovación en la época contemporánea. Quisiera desarrollar estas preguntas de la siguiente manera. Primero, examinar el concepto de experiencia y pensar por qué es una pregunta importante en la época en la que Walter Benjamin escribe y por qué es importante para nosotros hoy. Segundo, señalar muy brevemente de qué manera se había pensado la noción de experiencia antes de Benjamin. Tercero, discutir la manera como Benjamin entiende la experiencia en sus obras tardías. Y cuarto, señalar cómo los textos tardíos, en particular Infancia en Berlín, proponen alternativas a la crisis de la experiencia de la época. Pasemos entonces al primer punto, es decir, pensar el término experiencia y por qué es relevante para nosotros y cómo ha sido entendido históricamente. Experiencia es un término que hace parte de nuestro vocabulario diario y que también hace parte de un vocabulario filosófico, pero que, sin embargo, muchas veces se queda en una noción oscura y confusa. Quisiera proponer desde ya que la noción de experiencia nos remite a asuntos tan fundamentales como el lugar del individuo dentro de la sociedad, su posibilidad de hacer parte del tejido social de una manera significativa, la posibilidad de las personas para integrar lo que les ha sucedido en su propio pasado con su identidad y con su agencia en el presente, así como su proyección hacia el futuro.
En alemán existen dos términos que se traducen como experiencia, aunque no son exactamente sinónimos. Erlebnis se refiere a algo que se ha vivido, algo que ha sucedido, y se relaciona con el verbo leben, que significa vivir. Erfahrung, por otra parte, expresa algo que se corre, un transcurso, denota un movimiento. Se relaciona con el verbo fahren, que significa andar. Así, el término Erfahrung se relaciona más con una duración, algo que se ha recorrido y que se acumula, como por ejemplo la adquisición de la sabiduría en la vejez. Mientras tanto, Erlebnis tiene una mayor inmediatez y se entiende como algo anterior a la reflexión intelectual, es decir, es algo más relacionado con las vivencias personales. En español, se pueden ver también los rastros de al menos dos posibles significados que ha tenido el término experiencia. Por un lado, la experiencia es aquello que han adquirido los mayores. Es un saber que se acumula a lo largo de una vida y que por lo tanto tiene una dimensión general y social. Por otro lado, sin embargo, la experiencia es también algo que parece lo contrario. Uno tiene una experiencia y eso se entiende como algo íntimo, como aquello que vive un ser humano en su propio cuerpo y a través de sus propios sentidos, una vivencia personal que difícilmente se puede comunicar a otro. Esto nos llevaría a preguntarnos, ¿cómo pueden existir dos sentidos tan opuestos para un mismo término? Con respecto a mi segundo tema de hoy, a saber, cómo se ha pensado el problema de la experiencia antes de Benjamin, en Infancia e Historia, Giorgio Agamben, profundizando en algo que ya señala Benjamin, argumenta que esta separación entre dos significados prácticamente opuestos de la experiencia, a saber, uno social y uno puramente centrado en el individuo, es, en algún sentido, la historia misma de lo que ha sucedido a lo largo de la modernidad. Es decir, la historia de la modernidad es el proceso mediante el cual una noción cohesionada y social de la experiencia fue reemplazada por una noción individual y atomizada, donde las vivencias del individuo no logran integrarse con el entorno social. Como explica Agamben, la experiencia, en su acepción tradicional, tiene su correlato necesario en la autoridad, es decir, en una sociedad ordenada, incluso de manera jerárquica, a pesar de que él no lo ponga en esos términos. Para él, la expropiación de la experiencia en el sentido tradicional estaba implícita en el proyecto fundador de la ciencia moderna, pues la ciencia parte de una sospecha de la experiencia tal y como se la entendía tradicionalmente. La verificación científica de la experiencia a través del experimento tiene el propósito de desplazar la experiencia lo más lejos posible fuera del individuo. Pero al hacerlo, la experiencia tradicional pierde su sentido. La ciencia moderna hace de la experiencia en su nueva acepción el locus, el método, es decir, el camino del conocimiento, un conocimiento que es siempre perfectible. Esto significa que la experiencia pasa a ser algo que nunca está completo. Por lo tanto, la experiencia es ahora definitivamente algo que se padece, pero nunca se tiene. O dicho de otra manera, la cultura moderna hizo imposible integrar esa vivencia personal con un sentido social más amplio. La preocupación por pensar la experiencia es común a otros autores contemporáneos a Benjamin, y podría de hecho decirse que es la preocupación de toda una época, pues, como decía antes, es una pregunta por el lugar del individuo en la sociedad. Autores como Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl, Ernst Jünger, Henri Bergson y Georg Simmel se preocuparon todos por la dicotomía que se establecía entre la vivencia personal
y la posibilidad de integrarla a una experiencia social en la época moderna. Simmel, por ejemplo, señala en La metrópolis y la vida mental que la vida en las ciudades modernas transforma profundamente la experiencia de los individuos, pues la creciente velocidad del flujo de la información lleva a unos cambios cualitativos en la manera como las personas procesan los estímulos a los que son sometidos y la relaciona con una imposibilidad de conectar las distintas vivencias de manera significativa. Simmel es justamente una de las fuentes en las cuales se apoya Benjamin en su obra tardía, y me sirve como puente para pasar al tercer punto de mi presentación de hoy, es decir, a examinar cómo entiende Benjamin la noción de experiencia en sus últimos textos. En el ensayo sobre algunos motivos en Baudelaire, en el cual trabajó Benjamin entre 1935 y 1939, Benjamin da su propia versión de la distinción entre Erfahrung, entendida como experiencia, y Erlebnis, que podríamos traducir como vivencia. La vivencia es para Benjamin el modo de existencia propio de la ciudad moderna. A partir del ejemplo de Baudelaire, Benjamin muestra cómo la vida de la gran ciudad somete al individuo a estímulos constantes y fugaces que nunca pueden ser integrados de manera armónica. El individuo, acosado por este bombardeo permanente, se vuelve hiperconsciente e hiperdefensivo para lograr protegerse del daño psíquico que esta situación le podría ocasionar. Benjamin pinta a Baudelaire como el poeta emblemático de esta situación y propone que no en vano la figura del adicto a las apuestas aparece en la obra de este poeta, pues en los juegos de azar cada instante aparece como desconectado de los demás. Cada tirada de los dados es un estímulo independiente del siguiente. En contraste, Baudelaire en algunos momentos de su poesía muestra su nostalgia por otro tipo de experiencia que ya se presenta como imposible, donde, dice Baudelaire, la naturaleza aún le habla a los humanos y la existencia individual estaba en armonía con una totalidad. Esta nostalgia correspondería a lo que Benjamin llama la experiencia en sentido estricto. Y para Benjamin existe una conexión entre este tipo de experiencia y la memoria. A diferencia de lo que ha ocurrido con los cambios que trajo consigo la revolución industrial, que llevaron a la aparición de individuos aislados, convivencias aisladas, en la experiencia propiamente dicha, es decir, en la experiencia, habría una integración entre el pasado personal y el social, y los recuerdos personales estarían conectados con el pasado de la comunidad. La idea de la experiencia estaría entonces relacionada con la construcción de un sentido, así como con un modelo de tiempo que integra el presente y el pasado, con algo que se comunica y se transmite de una generación a la siguiente. Como señala Benjamin en el ensayo El narrador, la crisis de la modernidad, que en este texto Benjamin ubica con los efectos de la Primera Guerra Mundial, habrían llevado al fin de la experiencia y al fin de una posibilidad de comunicación. Dice Benjamin, está claro que la experiencia entre tanto ha decaído y que esto sucede en una generación que tuvo una de las más monstruosas experiencias de la historia universal entre 1914 y 1918. Quizás esto no es tan llamativo como parece. ¿No se podía entonces constatar que las personas volvían mudas de los campos, no más ricos, sino más pobres en experiencias comunicables? Según Benjamin, las tradiciones y los rituales colectivos lograban amalgamar la memoria colectiva con la individual, y este tipo de experiencia como algo comunicable se podía encontrar en la narración tradicional. De la experiencia dan cuenta las historias del narrador tradicional, quien integraría en ellas lo personal y lo social, así como el presente y el pasado. Para Benjamin, en cambio, en la cultura fragmentada de su época,
La narración tradicional es imposible porque la experiencia ha cedido el lugar a la vivencia. Siguiendo las teorías de Henri Bergson y la propuesta de Marcel Proust En busca del tiempo perdido, Benjamin relaciona la experiencia con la memoria, de manera que en la experiencia habría una integración entre el pasado recordado y el presente, pero no a partir de los recuerdos superficiales, sino de lo que Bergson llamó la memoria involuntaria, que Proust intentó poner en práctica en su obra, donde el recuerdo inconsciente que aflora de manera inesperada y de repente da sentido al pasado individual y lo conecta con el presente. Sin embargo, para Benjamin, Proust se queda corto y su intento por producir una experiencia de manera artificial no es satisfactorio. Considera que Proust trató de reproducir la experiencia en el texto literario y aunque admira la enormidad de su tarea, le critica la forma como permanece anclado en una noción de sujeto individual y solo logra producir el inventario del individuo privado aislado de diversas maneras. Benjamin le critica también a Proust la manera como en su novela la posibilidad de acceder a un tipo de memoria distinta a los recuerdos conscientes y superficiales, al tipo de memoria que en la novela Proust denomina memoria involuntaria, se convierte en un suceso fortuito, dependiente por completo del azar. Para Proust depende del azar que el individuo obtenga una imagen de sí mismo, el que pueda apoderarse de su propia experiencia. Este asunto del azar no tiene nada de obvio. Los asuntos internos de las personas no tienen por naturaleza este carácter inevitablemente privado. Lo adquieren cuando en lo relativo a lo externo se ha reducido la posibilidad de asimilarlos en la experiencia. La imposibilidad de la experiencia en la vida moderna está también conectada para Benjamin con una relación alienada con el mundo material que tiene como fuente aquello que ya había descrito Marx en El Capital. Como señala Michael Weber, para Benjamin, la sociedad capitalista produce un tipo específico de experiencia, hasta el punto en que la sociedad de la mercancía es a su vez una sociedad de la vivencia. A la luz de esta comprensión de la alienación del ser humano moderno, así como de la imposibilidad de regresar a modos anteriores de experiencia, la obra tardía de Benjamin muestra el intento por buscar algo que reemplace las posibilidades perdidas. La pérdida de la experiencia, dice Benjamin, nos ha dejado sumidos en una nueva barbarie. Pero, dice a renglón seguido, se trata de un concepto positivo de barbarie, que implica construir con lo que se tenga a mano para tratar de crear así algo nuevo. No puede ser ya un modelo que se base en la narración tradicional, cuyas posibilidades han caducado. Tampoco puede tratarse de una posibilidad que se deba dejar en manos del azar, como lo habría hecho Proust, sino que, por el contrario, se impone la necesidad de buscar un modelo constructivo que intente trascender las limitaciones del encerramiento en el sujeto y que proponga también nuevas relaciones temporales entre presente y pasado, de modo que queden integradas. Con esto paso al último punto de mi presentación de hoy, a saber, cómo en las últimas obras de Benjamin se pone en evidencia el deseo de responder a este reto. Tengo en mente en concreto 3 textos: sobre el concepto de historia de 1940, el libro de los pasajes y la última versión de Infancia en Berlín. Estos 2 últimos tampoco fueron publicados en vida del autor y fueron encontrados en los años 80. Me centraré en Infancia en Berlín para efectos prácticos sin perder de vista a los otros 2. Una de las estrategias textuales de Infancia en Berlín, y esto tiene en común con el libro de los pasajes, es su carácter fragmentario. El libro de los pasajes es un intento monumental por proponer una nueva lectura de París en el siglo XIX a partir casi exclusivamente de fragmentos de citas yuxtapuestas, organizadas según temas pero casi sin ninguna explicación.
De hecho, en un apartado metodológico del texto, Benjamin señala: no tengo nada que explicar, solo mostrar. A su vez, Infancia en Berlín, que ha sido leído erróneamente como una autobiografía de los años de infancia del autor en el Berlín de comienzos de siglo, está también compuesto por fragmentos, por viñetas que retratan algún aspecto de la infancia, pero sin ningún orden cronológico. De hecho, en Crónica de Berlín, un texto anterior que de alguna manera presenta los principios que Benjamin pondrá en práctica en Infancia en Berlín, el autor señala: los recuerdos, aunque se hagan extensos, no necesariamente representan una autobiografía, y esta de aquí decididamente no lo es, ni siquiera para los años berlineses que son el tema exclusivo aquí. Pues la autobiografía tiene que ver con el tiempo, el transcurso y con aquello que constituye el flujo constante de la vida. Aquí, sin embargo, se trata de un espacio, de instantes y discontinuidades. En ambos textos opera el principio constructivo del montaje, propio de las vanguardias de la época. En el caso de Infancia en Berlín, como señala Esther Leslie, puede decirse que las imágenes fugaces pasan a toda velocidad en una sucesión tan rápida que surge la ilusión del movimiento. De la misma manera que ocurre en el cine, las imágenes fijas se suceden de forma que el montaje genera una sensación de continuidad, pero esta tiene en su base la fragmentación. Otro aspecto importante y que es común a las últimas obras de Benjamin es el rechazo del sujeto como categoría central para el conocimiento y la experiencia. El montaje de citas en el libro de los pasajes, como mencionaba antes, es parte del esfuerzo de Benjamin por ir más allá de lo subjetivo. De manera análoga, en el prólogo a Infancia en Berlín, Benjamin afirma: en mi vida anterior ya había tenido muchas veces la experiencia del método de la inyección como algo curativo. Me adherí a él también en esta situación y llamé a mí aquellas imágenes que en el exilio despiertan la añoranza del hogar de manera más fuerte, las imágenes de la infancia. El sentimiento de nostalgia podría así dominar el espíritu tan poco como la vacuna a un cuerpo sano. Busqué refrenarlo a través del discernimiento de la irrecuperabilidad, no la casual y biográfica, sino la irrecuperabilidad necesaria y social del pasado. Esto ha implicado que los detalles biográficos que se dibujan más en la continuidad que en la profundidad de la experiencia retrocedan en este intento, y con ellos las fisionomías tanto de mi familia como de mis compañeros. Por el contrario, he procurado apoderarme de las imágenes en las cuales la experiencia de la gran ciudad se precipita en un niño de la burguesía. Se entiende aquí que Benjamin borra deliberadamente ciertos detalles personales y biográficos para intentar apuntar a algo que está más allá del individuo, la experiencia de una época para la cual sus propias vivencias son simplemente un material que se debe precipitar para llegar a una experiencia de carácter social y de época. Finalmente, la manera como están escritos de Infancia en Berlín está ligada a la propuesta de una nueva temporalidad. En otros textos, Benjamin ha llamado esta nueva experiencia temporal Eingedenken, que se traduce frecuentemente como rememoración, o en el texto sobre el concepto de historia, lo llama ahora de la recognoscibilidad. Se trata no de narrar el pasado tal y como ha sido, como intentaría hacerlo el cronista, sino de recuperar el pasado para reconocer en él su significado para el presente y, añade Benjamin, su proyección hacia el futuro. Los apartados de Infancia en Berlín están construidos de esta manera, de tal forma que propician una intensificación temporal donde el presente, el pasado y un futuro ominoso que se avecina entran en conjunción en la escena de la escritura. Se requeriría una discusión mucho más extensa para poder mostrar
cómo en la escritura de Benjamin se pone en escena una nueva temporalidad distinta a la cronológica. Pero a manera de ilustración, me gustaría terminar con esta cita. Al igual que la madre coloca a su pecho al recién nacido sin despertarlo, así trata la vida por algún tiempo los tiernos recuerdos de la infancia. Nada fortalecía más los míos que la vista de los patios, una de cuyas logias sombreada en verano por las marquesinas fue mi cuna, donde la ciudad puso al nuevo ciudadano. Puede que las cariátides que soportaban las logias del piso de arriba abandonaran su sitio por un instante para cantar junto a esta cuna una nana que no contenía casi nada de lo que me esperaba más tarde. En cambio, incluía el vaticinio por el que el aire de los patios habría de tener siempre un efecto embriagador sobre mí. Creo que en algo del elemento adicional de este aire envolvía aún los viñedos de Capri, donde tenía abrazada a la amada, y es este mismo aire en el que aparecen las imágenes y las alegorías que dominan mis pensamientos, como las cariátides de las logias que reinan sobre los patios del oeste de Berlín. Muchas gracias. No, Bueno, ahora sí, buenas otra vez. Muchísimas gracias por esa exposición. perdón por los salticos, que me di cuenta que algunas palabras quedaban como cortadas por el computador que grabó mal. Hay un par de comentarios aquí en el chat. Dice Felipe Yemín, muy claro, muchas gracias. ¿Qué rol tiene la vida en este panorama que nos está presentando? Pienso en ese movimiento que señala Benjamin de la mera vida a una vida en la historia. ¿Qué relación tendrían estas nociones con la experiencia? ¿Cómo se llama la persona que preguntó, Ronald? Perdón. Felipe. ¿Felipe? Sí. Felipe, ¿quieres explicar más? ¿En qué texto estás pensando cuando piensas en la idea de vida en Benjamin? Sí, pues gracias, primero gracias por la presentación, me pareció buenísima, súper clara. Es que yo soy profesora, Felipe. Muy buena. Y entonces, primero, muchas gracias por eso. Segundo, mi duda viene, estoy pensando en crítica de la violencia, hacia una crítica de la violencia. O sea, no tengo el pasaje aquí, lastimosamente, Ok. pero estoy pensando, porque yo estoy pensando en dos textos, en hacia una crítica de la violencia y en el del traductor, el ensayo sobre la traducción de Benjamin. Sí. Lastimosamente no preparé los textos, pero es que me vino la pregunta mientras exponías, ¿cuál es la relación entre experiencia como concepto y la noción de vida en Benjamin? Porque sin lugar a dudas la rechazaría en un sentido, ¿no? Como en el que supone una linealidad y una coherencia completa de todo. Una vida, pues no, es muy completa. Pero en otro sentido, él insiste en ese término, por lo menos en una crítica a la violencia, ¿no? Él dice, Sí. hay que superar la mera vida para llegar a otro tipo de Sí. vida. Entonces, esa fue la pregunta que se me vino a la cabeza mientras Ok. ponía. ¿Cuál es No, cuál es la relación entre experiencia, como lo está entendiendo Benjamin, y como el concepto de vida, que parece tener varios significados también, como experiencia? Esa es sí, la pregunta. No sé si me explico. vale, ya entendí de dónde vienes. Me tocaría pensarlo un poquito con más cuidado. Creo que, a ver, por un lado, pues hay que decir que para una crítica de la violencia es un texto temprano, ¿cierto? Y la tarea del traductor también. Entonces, quizás lo que uno puede pensar ahí es cómo ha ido evolucionando, en todo caso, el pensamiento de Benjamin para ir a llegar como a una formulación específica de un tipo de preguntas que ocurre en su época marxista. O sea, yo creo que esta preocupación por la experiencia también tiene mucho que ver con la influencia del marxismo y con lo que dice el marxismo sobre la vida alienada, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, para una crítica de la violencia, pues sí, ese es el texto que da pie para todo lo que Agamben hace después al hablar de la nuda vida, etcétera. Em, yo creo que, pues digamos, la idea de la nuda vida sería, en algún sentido, podría ser como pensarla como una vida
fuera de significado y simplemente como en su corporalidad, que es una cosa que le preocupa a Benjamin en ese texto que tú mencionas, ¿no es cierto? Para una crítica de la violencia. Que le preocupa también a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cuando dice cómo cuando se reduce un ser humano simplemente al hecho de estar vivo pierde todos sus derechos. Entonces, por tratar de esbozar alguna respuesta, aunque de verdad me tocaría pensarlo con mucho más cuidado, yo creo que el problema que le preocupa o que le interesa a Benjamin en sus últimos textos es cómo en ese momento que él llama de la experiencia, que ese es de la cultura premoderna, la vida personal y la social están integradas. Y entonces quizás lo que ha sucedido cuando eso se rompe es que corremos nuevamente el peligro de llegar a algo que pueda ser parecido a la nuda vida, como a la vida puramente biológica. Si los individuos no pueden ya generar una noción de sociedad que sea más que un agregado de individuos, ¿cierto? Una suma de sujetos aislados, eh, pues eso conlleva a toda una serie de peligros que son los que Benjamin está pensando en su momento, porque lo que no dije yo en la presentación, pero no sé si se vio en la cita que escogí, es que Benjamin está escribiendo esto, pues creo, se supone que es 1939, ¿cierto? 1939 exiliado en París cuando está llegando el nazismo. Entonces, la alerta que hay en esos textos sobre todo el empobrecimiento que ha sucedido con la noción de experiencia está ligado al argumento de, y esto es lo que puede permitir un horror que se está avecinando, que es un argumento parecido al que desarrollan después Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración, cuando dicen la ilustración tuvo la culpa de todo, ¿cierto? Pues que lo estoy poniendo de una manera un poco caricaturesca, pero como para señalar cómo pueden estar emparentadas estas discusiones. Felipe, ¿eso más o menos ayuda a ubicarlo? Sí, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la presentación. Me sirvió Con mucho. mucho gusto, gracias. Me gustó hacerla. Doctora, yo quiero interpelarla con lo que acaba de decir, ya que el texto de Infancia en Berlín, alrededor del cual gira toda su exposición, está redactado más o menos entre 1932 y 1938-39. Y Como 35 al 39, 35 al 39. mejor aún la precisión temporal. Y usted sitúa a Benjamin en un contexto de exilio y de aislamiento, y su ponencia gira en torno a un antisubjetivismo en esa narración, es decir, que el texto de Infancia de Berlín no es un texto biográfico, sino que por el contrario intenta o se enmarca más bien dentro de la idea del narrador, donde se interesan o se intentan establecer una serie de conexiones más que individuales, sociales. Pero entonces aquí me surge una duda, digamos, ya de cara al texto, porque el texto es muy concreto en las visiones. Pienso, por ejemplo, en una de los pasajes de Infancia de Berlín sobre los colores, donde Benjamin dice que se acerca a una ventana y aparecen unos colores y a través de ese color él mismo se mira y mira las cosas. Entonces, quisiera saber si cómo podemos desligar esta experiencia personal de este tipo de afirmaciones, o si, por ejemplo, en el texto de los colores, la forma del antisubjetivismo adquiriría un interés epistemológico en Benjamin al hacer esta clase de análisis. Bueno, esta pregunta está buenísima. Espérate, tomo notas para las respuestas. Hay varias cosas que hay que decir sobre esto. Lo primero es que la versión en español que conocemos de Infancia en Berlín es una versión que recopiló Adorno. Benjamin le mandó a Gretel Karplus, la esposa de Adorno, un manuscrito de Infancia en Berlín cuando estaba exiliado. Adorno en los años 50, junto con el editor Rexroth, creo que es en ese momento, cuando murió Benjamin y se empezó a editar su obra, Adorno cogió ese manuscrito y dijo, yo me acuerdo por las conversaciones que tuve con Benjamin, cómo era que ese texto debía ir, cómo se debía ordenar, y el orden de los fragmentos es este, y este es el libro. Y esa es la versión de Infancia en Berlín que primero se publicó en alemán y es la que publicó Alfaguara en español. Entonces, esa es, y Avada, que es un desastre. Sí. Y entonces, el asunto que hay ahí
es que, primero que todo, esa no es la versión que Benjamin había autorizado. De ese texto existen varias versiones más. En los años 90, creo, se encontró en Gießen, se logró adquirir en una, ¿cómo se llama esto? Como en un librero antiguo en Canadá, otra versión de Infancia en Berlín, que se supone que es anterior a la que publicó Adorno, o sea, y que no tiene como la interpretación y el ordenamiento de Adorno. Es una versión de Benjamin donde están numerados los fragmentos y es totalmente distinta. Tiene otros fragmentos, los tiene en otro orden. Aparte de eso, hay otro ejemplar que Benjamin le mandó a su hijo. Ese se llama el ejemplar de Stefan. Y finalmente, cuando en los años 80 Agamben encontró ¿cómo se llama? En el archivo de Bataille, en la Biblioteca Nacional, algunos textos de Benjamin que habían quedado escondidos, entre ellos el libro de los pasajes, se encontró entonces esta nueva versión que tenía un prólogo. Esa versión no la conocemos en español. Y este prólogo, que es lo que yo señalé, o sea, no lo copié completo, puse un párrafo o dos párrafos de ese prólogo. En ese prólogo, Benjamin dice explícitamente pues, lo que ustedes vieron. Esto no pretende ser una biografía, borré los detalles personales, solo mantengo aquello que es de interés para poder hablar de las imágenes, ¿no es cierto? Como una experiencia de un miembro de una clase social N, que en este caso soy yo, digamos, yo lo leería así, se puede convertir en unas imágenes que yo les voy a mostrar. Eso es una discusión en la que no estoy entrando aquí, pero digamos que hay toda una reflexión sobre la imagen, que ha sido muy teorizada. Hay una teórica alemana que se llama Sigrid Weigel, que está haciendo eso como con mucho, que ha hecho eso con mucho cuidado. Entonces, una de las cosas que me permite a mí decir esto es el prólogo, pero hay más. La otra es leer Crónica de Berlín. Entonces, Crónica de Berlín, no podría uno decir exactamente que es una versión anterior de Infancia en Berlín porque es muy distinto, pero es un texto que de alguna manera sirve como base para lo que Benjamin hace después en Infancia en Berlín. Por un lado, porque teoriza sobre lo que finalmente Benjamin hace con más éxito en Infancia en Berlín. Entonces, en Crónica de Berlín, en varios lugares, Benjamin dice cosas como, no quiero hacer una autobiografía, esa frase célebre, si yo escribo mejor alemán que mis demás colegas, es porque nunca uso la primera persona solamente se debe usar en cartas, ¿cierto? Eso está en Crónica de Berlín. Y luego está toda esta teorización y esta reflexión de por qué lo que él quiere hacer no es una autobiografía, sino poner unas imágenes sobre un mapa. Entonces, que él va a hacer una configuración más bien espacial y no temporal de los sucesos, porque lo que interesa no es como el fluir de la vida personal, sino las imágenes que se pueden sacar a partir de ello. Otra cosa que es interesante que pasa si uno compara Crónica de Berlín con Infancia en Berlín, es que a veces aparecen las mismas anécdotas, pero aparecen interpretadas de maneras totalmente distintas. Las usa Benjamin para contar cosas distintas, o las da en una versión y luego las da en otra. Entonces, es como si lo que yo propongo es que él está cogiendo su propia vida y la está usando como un material para producir un tipo de imagen textual y un tipo de imagen que es casi visual, en el que suceden pues estas cosas complejas que creo que vimos en el fragmento, que es que presente, pasado y futuro están como totalmente entremezclados. Pero quizás el punto que, digamos, Adorno leyó Infancia en Berlín como un texto autobiográfico. Eso es lo que dice el prólogo de Adorno a Infancia en Berlín, ¿no? Así, el libro de los pasajes es la versión objetiva de este problema e Infancia en Berlín es la versión subjetiva. Y eso nos ha condicionado muchísimo en la manera como leemos Infancia en Berlín, pero esa es la interpretación que hizo Adorno, porque si uno lee el texto con cuidado, Benjamin está de maneras muy interesantes tratando de abolir el sujeto. Los personajes casi nunca tienen nombre, por ejemplo, en Infancia en Berlín. Otra cosa que es muy interesante es que los fragmentos están en desorden. A veces el niño chiquito, a veces es casi un adolescente, luego saltamos a otra edad. Todo esto, pienso yo, son estrategias que usa Benjamin para, ¿cómo decirlo? Como para quitar el foco de su propia vida personal
y más bien utilizar esas experiencias para hablar de un entorno social que es la burguesía berlinesa, bueno, judía y no judía, ¿no? La burguesía berlinesa de comienzos del siglo XX. Otra cosa que creo que es interesante para también seguir, no lo dije en la presentación, pero para seguir pensando en la manera como hay un deseo por cuestionar la noción de sujeto, es la escogencia del niño. En Crónica de Berlín, por ejemplo, él empieza con recuerdos de infancia y a veces habla de su adolescencia y de su adultez temprana. Pero en Infancia en Berlín, yo creo que muy de intento y muy de la mano de esta idea de evitar un tipo de experiencia ya alienada del adulto. Lo que Benjamin hace es que coge como el presujeto, él coge el niño como el lugar desde donde se narra. Y si tú recuerdas, en el texto también pasa otra cosa que es muy interesante, que es que como es desde el punto de vista de un niño, los objetos son los que hablan muchas veces, ¿no? Entonces son los objetos los que se dirigen al niño, o es el lenguaje casi el que se dirige al niño, como con un intento muy sofisticado de invertir el orden en el que usualmente solemos pensar este problema. Son unas estrategias estilísticas pues muy sutiles las que están a lo largo de ese texto. Por supuesto, nosotros lo leemos como el texto que escribió un exiliado y por supuesto en algún nivel está este asunto de la nostalgia por un mundo que se perdió. Claro que sí, todos nosotros cuando lo leemos lo percibimos, pero también se nos olvida el esfuerzo constante que se está haciendo en el texto como para soslayar eso, para superar eso. La imagen de la vacuna creo que nos sirve, ¿no? Cojo las escenas de mi infancia y me voy a vacunar de la nostalgia y voy a superar esta cosa como de lo irrecuperable personal y más bien pensarlo en términos epocales, por decirlo así. ¿Sí me expliqué, Ronald? Maravilloso. Sí. Doctora, hay dos intervenciones, una muy larga de Víctor y otra de Liubov Morales. Ambas se centran en cómo es la noción de la experiencia, o bien a través de las pantallas, el televisor, la tablet, el celular, y la otra en las artes performativas. No sé si usted quiere hablar genéricamente de esos temas y si Víctor y Morales desean complementar la pregunta, pues tienen abierto el micrófono. Sí. Sí, si quieren primero primero las primeras. Luke, si quieres decir. Víctor, ¿quieres hablar? Es que sí, mi pregunta es con respecto al carácter no reconstructivo del concepto de experiencia en Benjamin, sino a la posibilidad de aplicar el concepto de experiencia en contextos más recientes. Sí. Un aparato que ha sido construido para generar experiencias, o que al menos se entiende como desde los 70s para generar experiencias, es el museo, que es una máquina de relatos en la que los sujetos que asisten pues se ven atravesados por un relato que los museos narran en distintas salas, o a partir de objetos, o a partir de lo que actualmente se llaman experiencias. Por ejemplo, los museos sin objetos, como actualmente el Empathy Museum, en este momento la exposición tiene, por ejemplo, botas de refugiados sirios o zapatos de trabajadores que uno se los pone y camina con ellos una milla. Pero hay otros museos donde la experiencia está tecnológicamente mediada porque el museo entero no existe sino en el espacio virtual. Además de eso, en los museos de hecho, hay protocolos internacionales para el control tanto del desarrollo de la experiencia como para la evaluación de las experiencias múltiples que tienen los visitantes. Sí. Yo entiendo que hay un componente como de autenticidad en la noción de experiencia en Benjamin, a partir del cual uno podría hacer una lectura simplemente reactiva con respecto a las formas que en el presente tiene la experiencia, pero quería saber si aparte del expediente puramente crítico hay una forma también desde Benjamin en que uno se puede acercar a experiencias tecnológicamente mediadas. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Perdón, doctora, ¿qué está Sí. relacionada? Si podemos escuchar a Liubov Morales. Sí, buenas tardes. Hola.
¿Cómo estás, maestra? Pues yo Bien. estaba planteando, digamos, esta pregunta porque sí estoy interesada como en, un poco Benjamin lo trabajó en el texto de el arte de la reproductibilidad técnica y era esa crítica como hacia los nuevos medios, la fotografía y el cine. Y un poco trato la experiencia, pero a partir de la música, es decir, como de de esas subjetividades que se mueven y que están en vivo en los conciertos, en la música se transmiten también letras, ¿no? Muchas emociones y muchas subjetividades. Entonces, pues por eso era como mi cuestionamiento, cómo trasladar ese concepto al presente desde Sí. la misma memoria colectiva, ¿no? Que se mueve también a partir de las artes. Vale, bueno, sí, claro, están relacionadas esas dos preguntas. A ver, ¿cómo, por dónde la agarro? Tal vez lo primero que yo, a ver, hay un par de cosas que de pronto uno debe decir. Eh, Voy a tratar de explicar lo que Benjamin dijo, aunque no necesariamente tenga uno que estar de acuerdo con lo que él dijo, ¿cierto? Esa es una parte. La otra cosa que creo que vale la pena pensar y nunca olvidar es que Benjamin es un dialéctico. Un dialéctico malo, diría Adorno, pero un dialéctico. Entonces, las obras de Benjamin están todas conectadas, o pues están por lo general conectadas, y en unas se expone un lado de un argumento y en otras se expone otro. Entonces, yo creo que es muy pertinente traer a la luz el ensayo sobre la obra de arte del cual no hablé. Yo no leo ese ensayo exactamente como una crítica de los medios. Yo leo ese como un ensayo profundamente optimista con las posibilidades que plantean los medios. Lo que él está diciendo, sin embargo, es que eso viene acompañado de un peligro, ¿cierto? O sea, como todo en Benjamin siempre es doble. Siempre hay un pensamiento como de umbrales. Estamos en un umbral de una cosa y esto puede llevar al fascismo o puede llevar a otras cosas, pero el texto dice ambas. Entonces, digamos que a mí me parece que en ese ensayo lo que él está proponiéndonos es, hay un tipo de experiencia, en ese texto no me acuerdo si se usa la palabra experiencia, pero lo podíamos pensar en términos de lo aurático y de la, de la cultura de lo aurático, que sería la cultura de la experiencia en últimas. Entonces, hay una manera de aproximarse a las obras de arte que existió en un momento específico cuando las obras de arte no eran reproducibles masivamente. Entonces, no lo dije ahorita, pero todo eso correspondería a esa época de la experiencia en algún sentido en Benjamin. Y luego vienen los profundos cambios tecnológicos que no son solamente de aceleración, sino que en algún momento producen un cambio cualitativo en la manera como experimentamos las cosas. Entonces, quizás en este punto deberíamos hablar más de vivencias que de experiencias, pues porque Benjamin reserva ese término es para ese otro tipo de situación como integrada, etc. Entonces, después de la reproducción técnica, lo que sucede es más bien el terreno de la vivencia. Y sin embargo, Benjamin no desconfía de eso del todo. Benjamin dice, a ver, eso está como en las notas. Acuérdense que de ese artículo hay como 3 versiones distintas de ese ensayo. En algún lugar dice, la cámara nos ha permitido ver cosas que no podíamos ver antes. La cámara lenta nos ha permitido, o sea, por un lado dice, sí, está la alienación del actor ante el aparato y está esta manera no cohesionada en la cual se tiene que comportar el actor delante de la cámara, ya no es como esta cosa integrada que era la representación en vivo, ahora es fragmentado, ¿cierto? Pero la cámara nos permite ver cosas que no habíamos visto antes. La cámara tiene un potencial crítico. Acuérdense que en ese ensayo él habla de las obras experimentales de Giga Bertov y dice, miren, Bertov nos muestra unas cosas que no habíamos podido ver nunca. Luego, en términos críticos, en términos de potencial crítico, por lo menos en ese ensayo, Benjamin es supremamente optimista, me parece a mí, porque está diciendo las nuevas tecnologías nos han abierto una serie de posibilidades que traen consigo unos peligros, pero que traen consigo también unas posibilidades. Entonces, atrás quedó como ese mundo de la totalidad, que también es un poco como el mundo de lo orgánico, en algún sentido como de la organicidad, y lo que viene ahora, y él es muy entusiasta con el constructivismo ruso, etcétera, lo que viene ahora es artificial, es fabricado, es otra cosa, es veloz, y sin embargo tiene unas posibilidades críticas que son muy interesantes.
en alguna nota de ese ensayo también él habla del teatro de Brecht, más o menos en el mismo sentido. Entonces dice, ya no es la obra de teatro donde uno va y se mete en la historia y se deja llevar por las emociones, sino que ahora tenemos este teatro que es contemporáneo, que es el teatro épico brechtiano, que nos permite a nosotros ser críticos. Claro, no lo mencioné en la presentación, pero es que el término, digamos, Benjamin en ese sentido sí es fiel a algunos ideales de la Ilustración. Él sí cree en la crítica, él dice, mi meta es traer la razón a los lugares donde solo ha reinado el sinsentido. Eso es una cita de algún lugar del libro de los pasajes. Entonces, las nuevas, no es que Benjamin rechace las nuevas tecnologías. Yo creo que él está describiendo una situación histórica, diciéndonos hay un cambio que ha sido un cambio que no es solamente cuantitativo, sino que es un cambio cualitativo. Eso nos ha dejado sin la experiencia. En el narrador dice, nos convierte en nuevos bárbaros, pero como nuevos bárbaros podemos volver a comenzar y podemos inventarnos una cosa que sea nueva, y yo creo que ese es el reto que él se está planteando. Ahora, para nosotros, pues nosotros tendríamos que pensar si hemos estado a la altura del reto. Por ejemplo, este comentario sobre los museos que integran, que tratan de crear una experiencia integrada, más allá de la vivencia superficial de ir a un museo y ver una cosa, pues me parece que son muy interesantes. Yo creo que el punto es que para todos nosotros surge el reto de ver cómo es que podemos hacer una cosa que sea cohesionada y que tenga sentido, incluso en medio de la cultura cada vez más fragmentada que todos habitamos. En ese sentido podría uno también leer a Byung-Chul Han, ¿no? Que es un benjaminiano pues de capa y espada y que está justamente criticando la manera como la sociedad de lo digital y de lo virtual nos está atomizando cada vez más. Sin embargo, pues retomando un poquito el espíritu de Benjamin, yo creo que uno también puede pensar pues en la resistencia, es decir, sí existe una tecnología y es una tecnología que nos condiciona y nos guía, pero las posibilidades de resistencia son las que hay que inventarse. Cómo se usa esa tecnología de otra manera, etcétera, ¿no? Esto pues creo que va un poquito como respuesta para los dos. No sé si es más o menos satisfactoria. Doctora, dos cositas antes de culminar. Nelson Ignacio y Catherine preguntan por Proust. ¿Sí? Perdón, María Fernanda Zuluaga, Nelson Ignacio y Catherine Bedoya habla sobre Baudelaire, sobre cómo es posible establecer una memoria colectiva, cómo llega a ser un ejercicio azaroso, como lo cuestiona el ejercicio de Proust. Y Catherine Bedoya nos habla de que se puede hablar de la experiencia urbana del Frenur. Pero antes de eso, Alejandra Muñoz había levantado la mano y no quiero terminar esta sesión sin concederle la palabra. Hola. No, la bajé. Bueno. Solo estaba pensando cuando respondías la pregunta acerca de la tensión entre subjetividad y objetividad en Infancia en Berlín, que en la tesis 17 hay una indicación metodológica muy importante de Benjamin en la que precisamente marca ese camino entre un contexto social y una vida. Entonces, no me acuerdo. Qué bien. Pero sí es como como acercarse al pasado como mónada, es arrancarle a la historia una época, una vida, de una vida a una obra y al revés, de una obra una vida, de una vida una época y una época historia. Entonces, solo quería decir, esa indicación metodológica es muy importante, está en las tesis y creo que es una guía para todos los textos. Y es lo que digo muy rápido y luego voy a la otra pregunta. Claro, y es lo que sucede en los apartados de Infancia en Berlín, que creo que ese es el punto, ¿no? Es coger el suceso, pero mediante, no tengo tiempo de elaborar esto aquí, pero mediante el lenguaje que es común, entonces se trata de generar una conexión con la comunidad y con los tiempos presentes y pasados. Pero la pregunta sobre Proust, la pregunta era que ¿por qué es fortuito? La pregunta de Proust era doble. Por un lado, María Fernanda nos dice que si se podía
se podía ampliar un poco desde la perspectiva de Benjamin el hecho de que Proust se queda corto al establecer una noción de memoria colectiva, y por el otro, cómo es posible rescatar una memoria involuntaria auténticamente sin llegar a ser un ejercicio azaroso como lo cuestionaba el ejercicio de Proust. Vale, entonces yo creo que bueno, por un lado, pues es que Proust dice que es azaroso, ¿no es cierto? En Busca del tiempo perdido, él hace una metáfora como con una comparación con unos mitos celtas, y dice, el alma de los antepasados está encerrada en las cosas, y a veces cuando nos acercamos a la cosa nos hablan, ¿no? Pero no sabemos cuándo vaya a ocurrir. Y obviamente el ejemplo clásico que todo el mundo conoce de cuando Marcel mete la magdalena en el té, se abre todo ese mundo de Combray que él no había podido recordar, y solamente por un olor, porque dio la casualidad de que tuvo esa vivencia de hacer eso, se abre la verdadera memoria. Entonces, pues en Proust está planteado como azaroso, y a Benjamin le fascina Proust. Uno podría leer Infancia en Berlín como una especie de diálogo con Proust, claro que sí, pero sobre algunos motivos en Baudelaire la crítica está ahí, la crítica es explícita. Él dice, lo malo es que Proust primero lo dejó todo al azar, o sea, lo que yo mostré son citas sobre algunos motivos en Baudelaire. Lo malo es que Proust lo deja totalmente al azar, entonces vamos por la vida y no sabemos si vamos a poder recuperar la totalidad de nuestra experiencia o no, entonces somos totalmente pasivos, y eso a él no le gusta porque es un revolucionario. Y entonces más bien hagamos algo, inventémonos una manera de propiciar esto. Y ¿qué era lo otro que iba a decir? Se me fue un poquito el hilo de cómo estaba argumentándolo. Bueno, pero el punto es, en Proust está ahí, ya, y Proust se queda lo dice de otras maneras, dice, Proust se queda como en la eterna repetición y la eterna interpolación del pasado. Y en Crónica de Berlín, Benjamin dice, a mí no me interesa quedarme en esa eterna interpolación de las posibles maneras de recordar el pasado. A mí lo que me interesa es producir un efecto. Entonces, si leen Crónica de Berlín, eso está dicho allí. Entonces, hay una gran fascinación por Proust, por supuesto, pero el modelo que está utilizando Proust, pues que es el de Bergson, y que también pues es freudiano en algún sentido, es como del inconsciente personal y cómo ese inconsciente puede salir. A Benjamin le interesa eso, pero también le interesa una idea como del inconsciente social. Y lo otro era Baudelaire. Sí, sobre el flaner. Dice, ¿es posible hablar de la experiencia urbana sin hablar del flaner? No, pues a Benjamin le interesa como modelo de la experiencia urbana, ¿no? Por eso Baudelaire es el personaje en el cual él se centra, y por eso él decía que el libro de los pasajes era su libro sobre Baudelaire. Porque la experiencia del 19 para él, de la transformación de las ciudades, quien mejor entendió eso fue Baudelaire. Entonces, sobre algunos motivos en Baudelaire, toda la discusión sobre la obra de Baudelaire está conectada con esta discusión sobre la experiencia y la vivencia, ¿cierto? Eso está ahí. Siguiendo mucho a Simmel, entonces él tiene esta teoría que es medio freudiana, pero no, Simmel no leyó a Freud, que es lo más interesante porque dice cosas muy parecidas, de la teoría del shock afectando al individuo, y Benjamin luego coge todo eso y hace como una especie de reinterpretación freudiana un poco laxa porque es un poco rara. Pero digamos que ahí justamente está para Benjamin Baudelaire como el personaje fundamental que entiende que la vida moderna es una vida de eterno shock, y por eso entonces la figura de este personaje blasé que anda caminando por la calle tranquilo, como si la muchedumbre fuera, no sé, la selva en la que vive, como con un cierto desdén. Todas esas son esas actitudes que yo llamé en la presentación defensivas que desarrolla el individuo para poder lidiar con una experiencia urbana totalmente veloz, que todos nosotros las tenemos, ¿no? También estamos mucho más que Baudelaire sometidos a estímulos excesivos permanentemente. Entonces, claro, Baudelaire importa por eso. Y también importa por el momento, le importa a Benjamin por el momento en el que Baudelaire dice en el poema de las correspondencias, como, la naturaleza que tiene un montón de signos mudos que ya no me dicen nada. Entonces, eso sería como el lugar donde Benjamin encuentra la nostalgia por un mundo con más sentido,
que es el que al que no tiene acceso ya Baudelaire como ejemplo de la cultura moderna. Correcto. A la doctora María Mercedes Andrade, en nombre del Grupo de Investigación, Pensamiento Crítico y Subjetividad de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, le damos muchísimas gracias por haber dado apertura a este coloquio Walter Benjamin a 80 años de su fallecimiento. No quiero terminar esta sesión sin hacer un poco publicidad del evento. Tenemos sesiones toda la semana de 5 a 6 de la tarde. Mañana es una exposición, digamos, un poco más acercada a la experiencia, por lo menos de los mayores de 40 años, porque es Benjamin y el grunge. Y el miércoles va a hablar Carlos Sangarita sobre el capitalismo como religión, un texto muy interesante de Benjamin. El jueves el doctor Roberto Solarte nos va a hablar sobre el trabajo sobre la memoria en el contexto colombiano, y el viernes terminamos nuestras sesiones con el profesor Daniel García, que nos va a hablar sobre el arte y la filosofía de la historia. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Ronald, muchísimas gracias a ti y gracias a ustedes por invitarme. Me encantó participar. Gracias a todos los presentes. Muy buenas noches, entonces. Buenas noches.